y nos atiende el congresista más votado, Daniel Briceño. Don Daniel, buenos días. Hola Julio, un saludo para usted, un saludo para toda la mesa y para todos los que nos escuchan. Mire, hemos estado jalándole un poco a la pedagogía porque, como bien decía el oyente anterior, la mayoría de los colombianos no entienden, o sea, si les beneficia, si no les beneficia. Aquí habló esta mañana un experto, un profesor, que tiene mucho conocimiento en el manejo de las pensiones. Y a la pregunta de si le convenía o no le convenía a los colombianos, dijo que sí le convenía. Usted ha expresado que no considera que le convenga, además de criticar que esa reforma se aprobó con la plata de la unidad de gestión del riesgo que se usó, según usted dice, para aceitar congresistas que terminaron aprobando la reforma. Pero usted habla también de los millones de pesos de jóvenes hacia su futuro. ¿Por qué razón, independientemente de su denuncia de la unidad de gestión del riesgo, que es un caso judicial que hoy existe y que tiene en la cárcel a varias personas, independientemente de eso, ¿por qué usted cree que la reforma no le conviene al bolsillo de los jóvenes colombianos en su futuro? Mire Julio, lo que nosotros hemos estado diciendo, en los que nos hemos opuesto a la reforma y obviamente reconociendo que hay cosas buenas, como por ejemplo acabar los grandes subsidios a las megapensiones, pero lo que nosotros hemos venido diciendo es que privilegiar un sistema de reparto, que son los sistemas que se hacen a través o de forma piramidal, en donde los de abajo pagan las pensiones de los de arriba, en medio de, pues, obviamente en un invierno absolutamente demográfico, en donde pues tenemos cada vez menos jóvenes, en donde nace cada vez menos personas, que eso está absolutamente probado en todo el mundo y en Colombia, pues es un enorme acto de irresponsabilidad. Nosotros somos y creemos que los sistemas pensionales que perduran son aquellos que privilegian el ahorro individual. Asunto que no hace esta reforma, porque esta reforma a través de su pilar contributivo lo que hace es llevar a casi la mayoría de personas a cotizar hacia el sistema este de reparto, el sistema piramidal o el sistema de colpensiones. En segundo lugar, una de las grandes objeciones que nosotros pusimos sobre la mesa es lo que llaman ellos el pilar semicontributivo. Para todos los que nos escuchan, es ese pilar donde están aquellas personas que no alcanzan a pensionarse, que son muchas personas en Colombia, que suman unas semanas y no alcanzan a pensionarse. Hoy, bajo el sistema que tenemos, y si estuvieran en un fondo de ahorro privado, pues les devolverían todos los saldos actualizados con sus rendimientos. No, lo que hace esta reforma es que a estas personas literalmente les cambian ese ahorro que ellos tuvieron por una renta vitalicia, que bien en los cálculos de colpensiones y demás comienza desde los 223.000 pesos. Yo creo que eso hay que llamar la Sí, atención, porque literalmente es que a usted le están quitando los ahorros. vale. Es que es muy... Entonces, Y don bueno, Daniel, pero digamos eso sobre la mesa. usted ya dejó dos temas sobre la mesa que tienen que ver con Colpensiones. Por eso hemos invitado al senador Jaime Duzán, que fue no solamente el motor de esta reforma, sino fue quien rigió los destinos de Colpensiones. Senador Duzán, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues yo sé que usted está celebrando porque usted pedaleó muchísimo para que esta reforma saliera adelante y ayer con la bendición en un 90% de la Corte Constitucional, pues yo sé que para usted es una alegría. Pero ¿qué le responde usted a la crítica de Daniel Briceño sobre dos puntos concretos que él ha expresado? Julio, digamos en primer lugar que es un proceso después de 2 años largos que la Corte Constitucional duró discutiendo la reforma pensional. Es un proceso muy democrático, muy amplio. Después de 33 años de vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que quiere decir es que hay una transformación real del sistema pensional colombiano que propuso el señor expresidente Petro desde su campaña a la presidencia en el plan de desarrollo y en el proyecto de ley que hoy es ley de la República y que ha sido declarado exequible, excepto un grupo de artículos que deben ser debatidos nuevamente en la plenaria de la Cámara de Representantes y que significa una oportunidad para que se discutan las proposiciones presentadas por un
grupo pequeño de parlamentarios que presentaron proposiciones y no fueron discutidas, sino negadas por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero la columna vertebral de la reforma pensional colombiana, la ley 2381, ha sido declarada constitucional. El objeto de la ley, la estructura de la ley, los pilares, la universalidad de la ley, los principios fundamentales de la ley, los deberes del Estado, de las administradoras, de los afiliados a los fondos de pensiones, la naturaleza del sistema de recursos del sistema del proceso pensional, que son importantes en el país, las características de los pilares en general. Toda la reforma es una reforma muy importante y consideramos nosotros, en el periodo que estuvimos en Colpensiones, que deberíamos de trabajar para que la reforma, cuando fuera declarada exequible, estuviera preparada Colpensiones. Hoy tenía Colpensiones más de 3.200 funcionarios preparados, la tecnología avanzó notoriamente en los temas de kiosco, inteligencia artificial, ciberseguridad, las relaciones con las 81 puntos en el país, con las regiones, con las organizaciones sociales, cívicas, populares. En general, esta reforma está bien explicada en todo el territorio nacional y, repito, es un acto realmente importantísimo de la Corte Constitucional, después de haberlo debatido durante tanto tiempo, 3, 4 ocasiones, declarada inexequible la primera vez una proposición del entonces magistrado Ibáñez, posteriormente regresado en 2 ocasiones a la Cámara de Representantes, nombrar con jueces, Sí. declarar a algunos magistrados que se apartaron, etcétera. Hoy realmente esta es una noticia muy importante para todo el territorio nacional y que cobija a todos los sectores de opinión. Habrá una sola entidad que en adelante pagará pensiones en Colombia, hará un solo régimen pensional en el país. Los fondos privados de pensiones tienden indiscutiblemente a desaparecer y en este proceso de transición que vamos a tener hasta el 1 de abril del próximo año, Sí. la gente recuperará derechos como por ejemplo la doble asesoría, la completar semana, 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres, etcétera. Es realmente una reforma muy importante para el país y para los jóvenes, cuando quiera que el artículo 11 habla de la naturaleza de los recursos del sistema y establece con claridad que estos recursos, la nación tiene que tener claro que la naturaleza pública de carácter parafiscal no pertenece a la nación ni a las entidades que lo administran y solo se podrán destinar para fines de pensiones, no para unos fines distintos. Es decir, que se prohíbe el uso de apropiaciones de estos recursos, incluidos los rendimientos en cuentas de ingresos corrientes en el marco del presupuesto de la nación. Sí, representante Briceño, una de las inquietudes que usted manifiesta, me parece, o que buena parte de la oposición ha señalado, es que para ustedes no es claro dónde está la plata. Incluso hay estimaciones de que una vez entre en vigencia la reforma a partir de abril del próximo año, el gobierno tendrá que buscar casi 1,5 puntos del PIB, que son como 25 billones de pesos. ¿Eso también les preocupa, que está desfinanciada la reforma? ¿Y cuál es la cifra que ustedes dicen que no está clara? Mire, Espinosa, lo que nosotros hemos dicho aquí es que esta es una reforma que soluciona algunos problemas a corto plazo, pero a largo plazo pues deja a toda una generación sin el derecho pensional. Más que la reforma está basada en una gran mentira y que la repitió el doctor Dusan varias veces, y es que el Estado no se quiebra. El Estado sí se quiebra. El Estado, si se administra mal, como lo han venido haciendo en los últimos años, se quiebra. Y a fondo, es decir, a futuro, no hay, y tengo que decírselo al país, una estimación clara de que esto sea sostenible para las nuevas generaciones. Se ha estimado incluso que el pasivo pensional puede aumentar de 82 puntos del PIB a más de 100 puntos. Y esto lo han dicho varios expertos hacia el año 2100. Y claro, yo sé que el doctor Dusan y los que hicieron la reforma no están pensando en lo que pase con la generación nuestra ni con las generaciones que vienen, pero al haber privilegiado un sistema de ahorro, un sistema de reparto como el de Colpensiones, en un momento en donde pues no están haciendo
más gente, en donde va a bajar, donde sigue bajando la demografía, en donde realmente los aportes y en donde no sea una solución ni siquiera para la gente que está en la informalidad, porque esa reforma ni laboral ni esa soluciona el problema de la informalidad, pues es demasiado irresponsable. Yo sí creo que esto a mediano y largo plazo es absolutamente insostenible, porque el sistema de prima media de Colpensiones no se va a poder sostener porque no está la gente. No va a nacer la gente, no va a parar el invierno demográfico en Colombia. Sí. Doctor Dusan, no quiero preguntarle nada técnico ni nada, pero algo elemental. Una reforma pensional, entiende uno, es para pensionar a la gente, para que la gente adquiera una mesada cuando ya está viejo. La anterior reforma, la anterior ley, la ley 100, pues solo permitía que 2 de cada 10 trabajadores lo lograran. Mi pregunta es elemental. Si un joven lo escucha a usted hoy, con esta reforma, ¿puede realmente pensar en pensionarse o no? Porque muchos dicen que no lo van a lograr. ¿Puede o no con esta reforma pensionarse un joven? Sin lugar a dudas, Juan Diego. Partamos del hecho de que hoy hay una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que debe ser cumplida por el país, por el gobierno, por todas las instituciones que tienen responsabilidad en esta materia. En consecuencia, la reforma tocó temas fundamentales, importantes, que se analizaron tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en los debates académicos en el país, que hoy se crea un solo sistema pensional en Colombia. Ustedes saben que existe recursos que están en reserva en los fondos privados de pensiones que superan en este momento más de 400 billones y que esos recursos progresivamente tienen que venir al fondo que se crea en el Banco de la República para que se paguen las pensiones y se mantengan las reservas para las pensiones del futuro. Luego, corresponde al presupuesto general de la Nación. En primer lugar, como ha sido siempre, pagar pensiones, incluir recursos para pagar pensiones. Corresponde a los ahorros de los pensionados, de las personas que pretenden pensionarse. Igualmente que los jóvenes en Colombia tienen que empezar a partir de los 18 años, que empiezan a trabajar o como individuos, ¿no es cierto?, particulares, empezar a afiliarse y cotizar, porque hay que cotizar indiscutiblemente para obtener una pensión. Pero esta reforma, ya lo hemos debatido sustancialmente, es una reforma sostenible, es una reforma democrática, es una reforma progresista y ha sido apoyada y como modelo en varios países de América Latina, ahora que ha sido declarada exequible y que la Cámara de Representantes acate las decisiones de la Corte Constitucional, indiscutiblemente a partir del 1 de abril del año entrante, vamos a tener una reforma muy importante que además va a reducir semanas para hijos de personas que tienen dificultades, va a dar oportunidades de transición y va a impulsar la responsabilidad de los jóvenes colombianos para que ellos empiecen a afiliarse y a ahorrar. Que los jóvenes antes no se afiliaban y no ahorraban. Ahora tenemos una gran responsabilidad de impulsar en los jóvenes de Colombia que empiezan a los 18 años, cuando lleguen a los 62 años, los hombres, a 57 años las mujeres, van a tener el ahorro para obtener su pensión sin lugar a dudas. Pero repito, este es un gran avance de las reformas más importantes que se han presentado por parte de la administración anterior y que la nueva administración, el nuevo señor presidente con pensiones y el equipo directivo van a tener la responsabilidad para poner en práctica esta que es una de las más importantes reformas en el país. Y yo creo que hay que aplaudir la decisión de la Corte Constitucional colombiana. Julio, usted recuerda que varios de estos honorables magistrados habían votado devolverla, otros en contra, que hoy ha sido 7 honorables magistrados que tomaron la decisión de declarar exequible la ley. No hay ningún artículo inexequible. Lo que se ha dicho es que estos artículos que devolvió al Congreso de la República deben volverse a debatir porque tenían proposiciones. Así lo hemos explicado. Muchas gracias al expresidente de Colpensiones, Jaime Dusan, y por supuesto a la otra parte, a la opinión crítica del congresista Daniel Briceño. A ellos muchísimas gracias.